febrero? Por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios fluye, ¿verdad? Entonces estaban hablando desde el Antiguo Testamento y lo compararon con el Nuevo Testamento. Bueno, pues vamos a continuar con esa serie, no se preocupen. Pero esta lectura sirve de ejemplo para ver que no solamente en los tiempos de Israel el pueblo estaba corrompido, sino que el pueblo, cuando estaba la iglesia de Dios, de Jesucristo aquí dentro de los apóstoles, había corrupción dentro de la iglesia. Porque podemos ver en el versículo 1 y 2, donde había dentro de la iglesia cosas que estaban permitiendo cosas que no se debían permitir, de acuerdo con lo del Evangelio de Cristo. Eso no quiere decir que cuando alguien peca lo vamos a botar y lo vamos a dar una patada y lo vamos a botar fuera de la iglesia. No. Pero hay que tratarlo con el amor de Dios y darle corrección en el amor de Cristo. Y parece que en ese momento los corintios estaban viviendo un momento difícil, que estaban siendo muy permisivos a permitir cosas dentro del liderazgo, lo cual no era permitido. Ahora, eso no solamente pasó aquí en el tiempo de Pablo y de los apóstoles, eso viene desde el Antiguo Testamento. Entonces ahí lo podemos conectar porque estoy usando usualmente una lectura del Nuevo Testamento para conectarla que la corrupción o no la corrupción, porque no siempre estamos hablando de la corrupción, también pasa desde el principio de los tiempos, ¿ok? En el libro de Levítico es muy importante que veamos que Dios dio todas las leyes de cómo se debe de manejar el hombre con la mujer con el hombre y todo. El libro de Levítico es perfecto y vemos cómo Pablo le da valor y autoridad a lo que se escribió en los tiempos de Moisés. ¿Me explico? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en mente. Ahora, el tema de hoy exactamente se llama el inicio de los jueces. A ver, ¿qué pasó antes de los jueces? ¿Quién puede darme una idea de qué pasó antes de los jueces? Bueno, vimos que antes de los jueces estaba Moisés, ¿verdad? Entonces vino Josué, vino Caleb. Entonces mi esposa Chelsea terminó con Josué y Caleb. Básicamente se terminó el tema ahí. Pero entonces la semana pasada hablamos de quién? Hablamos de los primeros reyes de Israel. Entonces, ¿qué pasó entre los primeros reyes de Israel y después de Josué y Caleb? ¿Qué pasó en ese intermedio entre esos dos grupos? Los jueces. ¿Me explico? Entonces, si vamos cronológicamente, tenemos que vino Moisés, vino Josué, vino Caleb, vinieron los jueces, entonces luego vienen los reyes de Israel, que fueron los primeros Saúl y David, que fue el que se habló la semana pasada. Hoy vamos a enfocarnos en algunos de los jueces que pasaron después de Josué. Josué, hay algunas personas, comentaristas, que consideran a él como un juez, pero la Biblia no les dice explícitamente de que él era un juez. E incluso cuando leemos el libro de Jueces, en el capítulo, vamos a ir, si después le voy a preguntar a algunos que me ayuden a leer. Vamos a empezar en el capítulo 1 y 2, ¿ok? No lo vamos a leer todo, no se preocupen, pero básicamente, para resumir, en el capítulo 2 se habla de la muerte de Josué. Luego entonces de la muerte de Josué se habla de la apostasía de Israel. Entonces, bien interesante, porque mientras estaba Josué, las personas estaban obedeciendo a Dios. Murió Josué, entonces ahí vienen a pelear, hay una batalla, entonces le preguntan al Señor, ¿quién debería de ir? Y ellos dicen, manda a Judá. Entonces ellos fueron y hicieron la batalla con Judá, ¿ok? Pero pasó mucho tiempo, entonces llegó un momento en el que el pueblo se empezó a olvidarse de Dios, y lamentablemente empezaron los que no tuvieron mucho tiempo con Josué, ¿ok? Entonces ahí Dios decide poner jueces, ¿ok? Para que fueran y ayudaran al pueblo de Israel para guiarlos por el camino correcto. Y ahí entramos con los primeros jueces. En el libro de Jueces, la Biblia registra 12 jueces, como las 12 tribus de Israel, como los 12 discípulos. El libro de Jueces registra 12 jueces. Ahora, no son 12 en total, porque el libro de Samuel presenta 2 jueces más, que es Elí y... ¿Cuál fue el último cuál fue el último juez de la historia de Jerusalén? De Israel. Samuel.
Entonces esos dos están escritos en el libro de Samuel. Ahora, y si seguimos con los comentaristas, lo cual no es muy importante, no está bien explícitamente en la Biblia, serían 16, pero explícitamente en la Biblia son 14, 2 en el libro de Jueces y 2 en el libro de Samuel, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería el primero de los jueces que vamos a hablar hoy? El primero es Otoniel, ¿ok? Les voy a mencionar los nombres de los que aparecen en el libro de Jueces. El primero fue Otoniel, el segundo fue Ahod, el tercero fue Samgar, el cuarto fue una mujer. ¿Cuál fue el nombre de la mujer que fue juez de Israel? Débora. Muy bien. Después de Débora, ¿cuál era el que era un poco temeroso, que le preguntaba muchas señales a Dios? Lo tienen ahí en la mente, sécanos. Yo tengo un pescadito en casa que le pusimos el nombre también. No sé cómo se dice en español. Gedeón. Sí, yo sé que en Gideon en inglés. Después viene Tola, Tair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón. ¿Y cuál fue el último que está escrito en el libro de los libros de jueces? Sansón. Quiere decir que si yo le pregunto a ustedes cuáles son los jueces, cuáles son los primeros 3 que le llegan a la mente, que son bien populares. Débora, Gedeón y Sansón. Muy bien, esos son los más populares, esos son los que casi todo el mundo conoce. Ok, pues entonces un poco de introducción ahí. Ok, ahora vamos a ir a hablar de Otoniel, ok. Entonces, para hablar un poco de Otoniel, queremos ir al libro de Jueces, capítulo 3. Si alguien me puede empezar a ayudar a leer. Y vamos a leer porque queremos ver qué es lo que está pasando aquí, ok. Vamos a leer el versículo 1 por el momento, porque hay un punto importante aquí que deberíamos de tocar. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Quiero que presten atención a esto. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿O Jehová? Dejó personas, o sea, dejó reinados alrededor de ellos para probar la fidelidad del pueblo. ¿Por qué? Porque la generación que se había levantado no había visto las guerras que pasaron cuando ellos conquistaron la nueva tierra, que fue la tierra prometida, de la cual hablamos Chelsea y yo en otro personaje bíblico. Entonces, aquí hay un punto importante, porque muchas veces cuando llegamos a cierto nivel en nuestras vidas, nos olvidamos de todo lo que Dios hizo y de todas las cosas buenas, o porque estamos viviendo bien, entre comillas, ante la sociedad, nos olvidamos de que hay un Dios en el cielo que fue el que nos llevó donde estemos. ¿Me explico? Entonces, Dios dejó a esas naciones alrededor para probar la fidelidad del pueblo de Israel. Entonces vamos a leer el versículo 2 a ver lo que pasa aquí. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Cuál? El versículo 2 del capítulo 3. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Ok, entonces fue uno de los propósitos. Puede leer el versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces aquí estamos viendo quiénes fueron los que se quedaron, ¿verdad? Para probar al pueblo de Israel. Está explicando un poco más a base de lo que leímos en el versículo primero. Luego entonces, el versículo 5 dice: y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Tomaron así para sus hijas por mujeres y dieron a sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron. ¿Y sirvieron a quién? A sus dioses. Una vez más, ¿y sirvieron a quién? A sus dioses. A sus dioses. No solamente sirvieron a sus dioses, sino que compartieron los israelitas decían: bueno, tú te casas con las hijas de nosotros y nosotros nos casamos con sus hijos. Mientras que Dios le habló muy claro a ellos que no fueran, porque recordamos la promesa, que te voy a llevar a la tierra prometida, la que le prometí a sus padres, pero
no se contaminen con ellos, ni tampoco hagan negocios de casamiento ni nada. Eso lo vemos que lo estudiamos anteriormente. Y lamentablemente, después que murió Josué, el pueblo se descarrió y entonces empezó a hacer todo lo que el Señor le dijo que no hicieran. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver qué pasó aquí. Luego vamos a Otoniel. Vamos a hablar del versículo 7. Y dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces el Señor se encendió de ira contra Israel y los vendió a manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Quiero prestar atención. ¿Por cuánto tiempo? 8 años. Entonces murió Josué. Aquí tenemos que entraron y sirvieron al rey de Mesopotamia por 8 años. Le estoy mencionando el tiempo porque luego vamos a ver que más adelante va a haber otro periodo de tiempo en el cual ellos se apartaron de Dios. ¿Ok? Entonces el Señor estaba lleno de ira. Pero cuando los hijos de Israel, aquí viene el pero los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor para que levantara un libertador a los hijos de Israel que los librara. Entonces, ¿qué pasó? Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, o sea que entonces era el sobrino de Caleb, ¿me explico? Que Caleb era el tío de él, y vino sobre él. ¿Qué vino sobre Otoniel? Quiero que presten atención aquí. El Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel. Ahora, ¿se recuerdan quién era Caleb? Uno de los espías que fue a dar buena información junto con Josué. Con Josué. Caleb fue un hombre valiente, fue un hombre de fe y fue un hombre fiel. Un hombre que, aunque era todo aparentemente temeroso, fue un hombre el cual no miró los obstáculos ni miró los gigantes, sino que miró la promesa de Dios. Entonces, ahora vemos que su sobrino Otoniel vino el Espíritu del Señor sobre él para liberar nuevamente al pueblo que se había corrompido por 8 años. Bueno, empezó desde antes, pero entonces vinieron a ser esclavos del rey de Mesopotamia por 8 años. Entonces ahí vino el Espíritu del Señor sobre Otoniel, que fue el primer juez. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó a su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim. Y la tierra tuvo ¿qué? Descanso. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Por 40 años. Entonces, si calculamos, ya vimos que tuvieron 8 años de corrompido. Pues quizá empezaron un poco antes, pero 8 años debajo del poder del rey de Mesopotamia. Luego entonces hubo la victoria. Tuvimos 40 años de victoria, de descanso. Ya son 48 años. Si uno se muere a los 80 y pico años, la mitad de la vida. O sea, vemos que es como que la mitad básicamente de la próxima generación, la cual se está creciendo. ¿Me explico? Hay generaciones que crecen en tiempos de gracia y hay generaciones que crecen en tiempos de guerra. Pero ahora, ¿qué pasó con Otoniel? Y murió. Lamentablemente murió porque nosotros no somos eternos. Pero, entonces, ¿qué pasó? En el versículo 12 dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, ahí yo quiero hacer una pausa aquí, porque leemos muchísimas veces: y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Muere alguien, muere un líder, muere una buena persona, o se nos va el pastor, o por alguna otra razón que puede pasar. Si nosotros nos enfocamos en el líder, si nosotros nos enfocamos en quién está al frente de nosotros, cuando esa persona se vaya, aunque sea la mejor del mundo, entonces como nos enfocamos nuestra vida en Cristo, entonces también se murió Otoniel, se murió la libertad de la tierra, porque eso fue lo que hicieron. Se murió Josué, se volvieron a descarriar. Se murió Otoniel, se volvieron a descarriar. Entonces, cuando alguien que es un siervo de Dios se va por alguna otra razón,
Eso no quiere decir que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, tiene que irse. No, nosotros, si somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios, tenemos que tener nuestra mente enfocada en Cristo. Amén. Entonces, es algo importante que debemos de aprender del pueblo de Israel, que aunque los líderes se vayan o por alguna otra razón fallen, nosotros como tenemos en Cristo, Él no nos falla. Nosotros si fallamos, pero no es porque nosotros estamos siguiendo un hombre. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Dios siempre tiene la solución, pero muchas veces esa solución viene con problemas, viene con un tiempo más prolongado. Y cuando en el versículo 12 que decía, y volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, pero entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab. Entonces Moab pues son los moabitas. Luego entonces en un futuro vamos a ver, no lo voy a adelantar mucho, Dios mediante, una señora vino de los moabitas, que fue ¿quién? Ruth, que fue la que nació Jesús. ¿Me explico? A mí de la generación, no necesariamente directamente de ella, pero bueno, pero entonces el rey de Moab, Eglón, se fortaleció contra Israel porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad y de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron al rey de Eglón por ¿cuántos años? 18. ¿Cuántos años fue antes de que Otoniel viniera? 8 años. O sea, para mí es interesante un poco ver los números, porque en la primera, cuando Josué estaba, todo el mundo estaba haciéndolo bien y todo, y luego entonces vino Otoniel. Entonces ahí hubo 8 años en los cuales ellos estuvieron siendo esclavos, pero luego ya entonces para el segundo juez ya no tienen 4 años, se le aumentó el año de desgracia, tuvieron 18 años, 10 años más en prueba, hasta que un día decidieron llamar al Señor. ¿Me explico? Quiere decir que muchas veces lo que pasa es que entre más pasan las generaciones, el corazón del ser humano se endurece más para escuchar el mensaje de Dios. ¿Me explico? Porque vemos que llegan 8 años nada más y luego 18 años cuando ya tuvieron la oportunidad de ver a Otoniel. Entonces hay que estar bien cauteloso, porque muchas veces, si yo soy la tercera generación de adventista, eso no quiere decir que yo tengo el cielo gano jamás en la vida. Pero creemos porque mi papá o mi mamá o mi hermano o mi hermana era pastor o pastora, porque nací en la iglesia, crecí en la iglesia, ya estoy salvo. No, eso no quiere decir. O de alguna otra iglesia. Y lo que quiere decir es su relación con Cristo. Entonces a veces nos entretenemos con las generaciones, entonces nos olvidamos de lo fundamental que es Cristo. Aquí entonces tuvieron 18 años de penalidad porque se acostumbraron, o sea, entonces le endureció el corazón más y más y más. Pero los hijos de Israel un día decidieron, en el versículo 15, pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor, ¿qué hizo? ¿Levantó a quién? Levantó a un libertador. Entonces el nombre del libertador es Ahod. Ahod era hijo de Benjamita. Benjamita es de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es la tribu más joven de los pueblos de Israel. Entonces es algo interesante porque la Biblia menciona una característica particular de Ahod, de la tribu de Benjamín, que eran ¿qué? Zurdo. ¿Cuántos aquí escriben con la mano izquierda? ¿Cuántos aquí? ¿Aquí hay algún zurdo? No me digas que todos son diestros aquí. Todos son diestros. ¿Cuántos son ambidiestros? Que pueden usar las dos manos básicamente bien. Para escribir. Ajá. No hay ambidiestro aquí. Bueno, pues no hay ningún benjamita entonces aquí. Pero hay algo interesante porque no solamente ahí, sino también en el libro de Números, también explica que los benjamitas se caracterizaron por ser los zurdos. Cuando iban a la guerra se caracterizaban por el movimiento que hacían para hacer un tipo de movimiento en la guerra, y entonces conquistaban muchos lugares. Entonces los zurdos bíblicamente, y también mi hermano es zurdo, mi hermano juega voleibol, y entonces cuando juega voleibol, cuando usted va a hacer lo que le llaman el quileo en un español puertorriqueño, que van no sé cómo se dice en inglés o un español mexicano, cuando van a darle a la bola, que la van a bajar bien rápido, el hermano mío
brincaba y parecía que iba a sacar la mano derecha, pero sacaba la izquierda por acá. Y ahí mismo la pasaba y la enterraba ahí en el otro lugar. Entonces todo el mundo estaba esperando que para para bloquear con el kilo de la mano derecha, pero lo hacía con la mano izquierda. O sea, hay ciertos izquierdos que tienen una ventaja, y esto era lo que pasaba con los benjamitas. Ellos tenían una ventaja del tiro para poder entonces liquidar a otras personas durante la guerra. Entonces ese fue Ahod. Ahod era zurdo, era un benjamita, y eso la Biblia lo menciona, y es importante tenerlo en mente, ¿ok? Ahora, quiero prestar atención. Voy a leer aquí unas historias, quizás no lo voy a leer todo porque hay otras historias. Ok, ustedes lo pueden leer en su mente, lo que van a ver ahí, porque hay partes aquí que son muy gráficas. Son bien apropiadas, pero es muy gráfico. Este capítulo es un poco gráfico, ¿ok? Cuando digo gráfico es que es muy viviente. Entonces, Ahod se hizo que una espada de 2 filos de un codo de largo. Un codo de largo es básicamente 17.7 pulgadas, ¿ok? Yo lo estaba buscando anoche en internet, lo encontré. Porque se convierte en centímetros, el centímetro se convierte en pulgadas, son 17.7 pulgadas, ¿ok? Entonces era de ese largo el filo, y lo hizo de 2 filos. Ahora, cuando yo estaba en la escuela de medicina, es bien interesante, y quiero prestar atención a eso porque me gusta hacerlo por 2 comparaciones. Cuando alguien llegaba al hospital y le hacían una cortada con una navaja de doble filo, el problema es que si tú tratas de coser, o sea, de coser una de las entradas de la herida, la otra entonces se abre más. ¿Me explico? Porque las dos están abiertas, entonces si tú alas aquí, entonces la parte del centro va hacia la derecha y la parte de la izquierda se abrió más. Entonces una espada de doble filo es no muy buena, es peligrosa, y para curarla para sellarla es difícil. No, básicamente, usualmente tratamos de aproximarla, pero no es lo mejor. Ahora, este hombre usó eso, pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como una navaja de ¿qué? Doble filo. Como una navaja de doble filo. Quiere decir que cuando la palabra de Dios toca el corazón de alguien, por más que trate de ponerle una costura, por más que trate de sellarlo, va a sellar un solo lado, pero el otro lado se queda abierto. Quiere decir que la palabra de Dios, aunque tratemos de cubrirla, siempre va a estar ahí, poniéndonos un poquito de gotas de sangre para que entonces pensemos y reflexionemos. ¿Me explico? Bueno, espero que lo hayan entendido. Si no, puede practicarlo en su casa. Puede coger 2 cuchillos, coge, ustedes saben lo que le ponen al sillón, la guata que le ponen al sillón, el phone que le ponen al sillón. Bueno, pues así que en la escuela de medicina se practica con eso, sino con pollo. Algunos practican, pero si no lo hacen así, cogen 2 cuchillos y lo abren y después traten de aproximarlo para que ustedes vean cómo se queda una abierta, ¿ok? Pero es como un cojín de sillón, ¿ok? Con la guata que está dentro. Pero no rompan el de su mamá o su papá, ¿ok? Algo que no sirva. Ok, seguimos. Entonces, ¿por qué estamos dando esta discusión? Porque Ahod tuvo esa navaja, y luego entonces recuerden que él tenía que ir a Dios, le envió un libertador, entonces hay que liberarlos de ¿quién? Había que liberarlos del rey de Moab, que era Eglón. Entonces la Biblia describe a Eglón que era un hombre muy grueso. Otras traducciones dicen que era un hombre gordo, que era un hombre era pesado, me explico. Entonces, y aconteció cuando terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Entonces ese es Ahod, que va a hablar con el rey. Entonces mira la técnica que él utiliza: tengo un mensaje secreto. Cuando usted le dicen cuando alguien viene a usted y le dice: tengo un secreto que decirte, usted no se muestra interesante, quiero saber ahora qué es el secreto, ¿por qué es secreto? Pues yo quiero saberlo. Entonces el rey, en su curiosidad, vamos a ver qué le pasó al curioso rey de Eglón cuando el Ahod le dijo: tengo un secreto para decirte. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Entonces, y dijo: guarda silencio. Wow. Él estaba que él no quería que nadie supiera porque era algo secreto. Guarda silencio. Y todos los que le servían salieron. Entonces Ahod, recuerda que Ahod es el segundo juez, Ahod vino a él cuando estaba sentado en su sala de verano, y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para ti.
Ok, recuerden que era un secreto. Ahora tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su silla. Ahora, ¿qué hizo con la mano izquierda? Ahora usó la mano izquierda. La tomó de su muslo derecho y, bueno, lo demás lo pueden leer. Y entonces ahí la pasó por su vientre, ¿ok? Luego, el personaje murió. El rey de Eglón murió. Y luego la Biblia describe cómo murió todo. Lo puede leer en su casa. Él murió. Ahora, pasó un rato. Qué raro que el rey no sale. Quizás el rey está usando el baño. Pero qué raro que nuestro rey no sale. Bueno, decidieron los sirvientes, abrieron la puerta y el rey estaba muerto. O sea, era el rey que tenía esclavizado ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero la Biblia es interesante porque dice que Ahod escapó entre los ídolos. O sea, que pasó y cruzó entre los ídolos. ¿Me explico? Ahora, cuando yo leía esto, yo analizaba, ¿los ídolos pudieron liberar al rey de Eglón? ¿Lo pudieron liberar? No lo pudieron liberar. El mensajero de Dios le dio el poder para poder eliminar al rey. ¿Sí? Entonces ahí vemos que no importa cuántos ídolos tengan, porque yo estaba en un tributo, habían ídolos, e incluso Ahod cuando salió cruzó entre medio de los ídolos, y el ídolo o los ídolos nunca, pero nunca salvaron al rey, ni siquiera le hicieron gracia de que nada. Entonces ahí vemos que los ídolos básicamente son sin uso y que no tienen poder. El ser humano le sirve a los ídolos, pero el ídolo no te ayuda, no te sirve a ti para nada. Ahora, nosotros decimos, pero nosotros, ¿qué ídolo podemos tener en el 2019? Yo no tengo imágenes en mi casa, yo no tengo esto. Bueno, ídolo es algo que sobreponemos sobre el poder de Dios en nuestras vidas. Si es mi trabajo, ese es mi ídolo. Si es tecnología, ese es mi ídolo. Si es el leer cosas que no debo de leer, ese es mi ídolo. Si es ver cosas que no tengo que ver, ese es mi ídolo. Si es estudiar, ese es mi ídolo. Cualquier cosa que se interponga entre mi relación con Dios, ese va a ser el ídolo que nosotros creamos hoy día. Entonces, hay que tener en cuenta hacer un análisis propio y pedirle al Señor sabiduría para ver si hay algo que se está interponiendo entre mí y la relación que Cristo quiere establecer conmigo. Entonces, ¿qué pasó de aquí? Pues ya vimos que Ahod salió, entonces ahí abrieron el cerrojo, como le expliqué, y lo encontraron muerto. Ahora, es interesante, porque luego que Ahod fue, el pueblo de Israel hizo algo bien interesante, y es en el versículo 27, dice, y cuando llegó, o sea, está hablando de Ahod, cuando Ahod llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín. ¿Ok? Efraín era ¿quién? Era uno de los hijos de ¿quién? De José. José era el hijo número 11 de Jacob. ¿Ok? El que fue esclavo y fue gobernador. Entonces Efraín era uno de los hijos de él. Entonces Ahod llegó allí a la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, estando al frente de ellos. Ahora, ¿qué él hizo? ¿Qué sonó el qué? Él sonaron la ¿qué? La trompeta. La trompeta fue un símbolo de ¿qué? De victoria. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a escuchar la trompeta sonar? Vamos a ver, aquí un ejercicio. ¿Cuándo nosotros vamos a escuchar la trompeta sonar? Cuando Cristo venga. Ajá, ¿y qué va a pasar? Está correcto. ¿Qué va a pasar? Cristo va a venir. Pero va a pasar, y no solamente vamos a escuchar la trompeta, es un evento que va a ser inolvidable, es un evento que es... Los cielos se van a abrir. Los cielos se van a abrir cuando Cristo baje, entonces se sonará la trompeta y nos lleva. Y no, pero antes de eso, ¿quiénes son los que se van con Cristo? Los salvados. Ahí que estamos. Los que al sonar de la trompeta, los que murieron en Cristo resucitarán, y los que estemos aquí vivos, si estamos vivos, seremos transformados. Y luego entonces iremos al cielo. Pero entonces hay que esperar que los muertos resuciten, porque si Cristo viene en 2 meses, porque quizás estamos vivos, si viene un año, no sabemos. Y no sabemos ni siquiera si mañana, pero lo importante es que los muertos en Cristo resucitarán, y los que estamos vivos también lo vamos a recibir, todo el mundo lo verá. Entonces quiero conectar eso perfectamente con
vamos a leer, esto está en 1 Corintios 15, 51 y 52. Pero vamos a leer el de Tesalonicenses también, porque vamos a leer mejor el de Tesalonicenses, porque el de Tesalonicenses está más explicativo, ¿ok? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Entonces vamos a ver, porque hay que ir la esperanza para ver esa victoria que el Señor nos tiene preparada, ¿ok? Amén. Sí, cuando alguien esté preparado lo puede leer, por favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces el versículo 18 dice: por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Quiere decir que eso se escucha bien y eso en el nombre de Jesús va a pasar. Creamos o no creamos, eso va a pasar. Pero si creemos, hay que confortar, hay que explicar a la gente que hay esperanza. Aunque estés en el lecho de la muerte, hay esperanza, porque si mueres en Cristo, los que murieron en Cristo resucitarán primero, ¿ok? Entonces eso lo traje, lo conecté porque lo encontré importante, porque cuando Ahod tuvo la victoria, ellos celebraron y sonaron la trompeta. Entonces cuando Cristo venga, entonces se escuchará el sonor de la trompeta. Entonces esa será la mayor victoria que va a pasar sobre toda la historia del pueblo, del ser humano, del Génesis hasta el Apocalipsis. Ese es el evento más importante, porque es en el evento donde todos los que murieron en Cristo van a resucitar primero, y los que estemos vivos estaremos con Él. Y es donde ya el enemigo no tendrá a quien tentar, porque los escogidos de Dios estarán en el cielo. Amén. Y luego entonces iremos allá por 1000 años, que ya lo explicamos anteriormente, revisaremos los libros y todo, y luego entonces seguimos morando con Él por siempre, con una nueva tierra, una nueva Jerusalén y una nueva ciudad. Amén. Entonces, ese fue Ahod. Entonces vamos a ver qué pasó aquí. Ahod, y luego entonces en Ahod les dijo: perseguid, porque el Señor los ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos los moabitas. Entonces hay un refrán que dice que hay un refrán dice que si tú tienes un 100 pies, no sé si no es un refrán, es algo que pasa. Si un 100 pies, si tú no le cortas la cabeza, el 100 pies se queda bien, ¿me explico? O sea, ¿conocen que un 100 pies? Sí. Es el insecto que tiene 100 pies. Bueno, si no se le corta la cabeza, pues entonces se queda, ¿me explico? Entonces, aquí ya la cabeza se cortó. Los moabitas, el rey ya lo eliminaron. Ahora, ellos entonces vinieron y siguieron con la persecución, pero Ahod le dijo: no, vamos a seguirlos. Entonces, y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Parece que había mucha comida en aquel tiempo, porque dice que todos eran robustos. Para mí fue interesante, porque cuando la Biblia da una característica de algo, lo dice por alguna otra razón, me explico. Entonces el mensaje de salud, el mensaje de salud parece que no está muy bueno entre ellos, porque lamentablemente todos eran robustos. Y hay personas y quiero que tengamos en mente, hay personas que son robustas porque tienen una condición la cual los lleva a ser robustos. Y eso sí, hay que respetar a todo tipo de personas que es robusta. Pero si por alguna otra razón uno llega a ser robusto,
porque no cuida su vida, su salud, y es una decisión que uno hace, ya entonces es diferente, ¿me explico? Entonces muchas veces la cultura, lo que quiero que piensen aquí, muchas veces la cultura nos lleva a tomar decisiones las cuales van a afectar nuestra vida y van a afectar nuestra salud mental, espiritual y física. Un ejemplo, estamos viendo aquí en Estados Unidos. A mí me encanta Estados Unidos, muy buen país, pero la cultura nos enseña a comer y nos enseña a comer comida no saludable, aunque ahora el mensaje de salud está creciendo muchísimo. Entonces vemos que eso no solamente aquí en Estados Unidos, vemos que todos los moabitas, todos eran gruesos, o sea que era cultural, por alguna otra razón tenían un estilo de vida que no era más apropiado. Entonces hay que tener, no importa dónde estemos, lo importante es que sigamos los principios que están en la Biblia, para que entonces podamos marcar la diferencia donde quiera que vayamos. ¿Me explico? Espero que no me haya complicado mucho aquí. Ok, entonces, y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso. ¿Por cuánto tiempo? 80 años. Por 80 años. Eso, mucho tiempo. Y primero tuvo descanso por 40 años. ¿Se recuerdan? Después que del primer juez tuvieron menos tiempo de castigo, pero también tuvieron menos tiempo de descanso. Pero entonces aquí tuvieron después luego más tiempo de castigo, entonces luego más tiempo de descanso. 80 años de descanso. Ahora, hay otro juez que lo voy a mencionar ahora, que está en el capítulo 2, y ya entonces con eso cierro, porque no vamos a discutir los 12 jueces hoy, ¿ok? Pero hay otro más que dice Masaot. Había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los... Ok, eso lo mencioné, discúlpame, se me fue la página. Ok, entonces el último juez que está mencionado aquí en este capítulo, que es en el versículo 31, no es el último juez de la historia, sino de los tres que vamos a discutir hoy, ¿ok? Entonces después de Ahot vino Samgar. Samgar era hijo de Anat, el cual hirió 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Eso es todo lo que dice la Biblia de Samgar. Quizás esperábamos un poco más, estaba buscando en internet, estaba buscando en todos los libros bíblicos. El nombre de Samgar aparece en otra parte de la Biblia, pero la característica que aplica para hoy era esto. Pero es interesante porque Samgar hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Ahora, ¿está buscando que era una aguijada de bueyes? Por lo que busqué en internet, es con lo que ellos le daban al buey para que se moviera. ¿Sabes cuántos pies de largo tenía una aguijada? ¿No saben? 9 pies. Dice que, y hay pruebas, dicen que ellos han encontrado aguijadas que son de 9 pies de largo. Ahora imagínense ese hombre que agarró, es como una lanzada, me explico, y mató 600, me dice el nombre exacto, y a 600 filisteos. Entonces ahí es el poder de Dios, porque vemos que aquel con un cuchillo mató a uno de los hombres más gruesos, y el cuchillo era 17 pulgadas de largo. Entonces pero Sansón mató. No vamos a adelantar. No más adelante, por favor. Pero no, es bueno hacer la conexión. Sansón fue el otro que no utilizó una aguijada, pero utilizó la quijada. Ahora, estaba buscando aquí. Voy a hacerlo ahora para que no se lo olvide. Ok. La quijada, yo estaba buscando, es bien interesante porque la quijada del burro, si usted pone sus manos así, ven el codo mío como va aquí, la quijada del burro parece así mismo. Ok, que usted busca la foto, entonces la misma forma. Esto que está aquí, donde está mi mano, es la parte de abajo de la boca, donde están mis dedos sobresalientes, son los dientes de abajo. Entonces va aquí recta y luego entonces va aquí la parte que es la que conecta con la parte de arriba. ¿Me explico? Es bien interesante porque tú pones la mano así y parece que es una mano, pero no es una mano, parece cuando estás pidiendo agua o algo, pero es la quijada de un burro. Bueno, ese tema viene para el próximo. Ese sería otro tema, porque ese es el número 12, ¿ok? Estamos en el número 3 todavía. O sea, pero viene pronto, no se preocupen. Son preview, como les digo. Ok, entonces básicamente hoy discutimos 3 de los reyes. ¿Cuál fue el primero? 3 de los jueces. Otoniel fue el primero. Ok. Entonces, ¿cuál fue el segundo?
¿Ah? Ehud. Ujú. Y el tercero, ajá, el segundo fue Ahod. Y el Samgar. tercero, Samgar. Samgar. Entonces el próximo va a ser, ¿quieren que le diga? Si lo hago yo o mi esposa, no sé después el próximo que vaya a ser. El próximo va a ser Dios mediante, porque a veces el hombre propone y Dios dispone, el hombre, pero el próximo sería Débora. La historia de Débora es, ya yo lo tengo aquí, ya lo escribí porque yo pensaba que yo iba a tener, yo discutí un tema, pero Son 3, 4. Pero hice un sermón para 5 días, parece. Débora y Barak. Débora y Barak es el próximo. Entonces, después de Débora y Barak, para completar los primeros 5, Gedeón, ¿ok? Entonces, espéralo pronto, viene en camino Dios mediante. Esos son intensos porque eso tienen mucha conexión ahí, ¿ok? Entonces, hasta el momento, bueno, ya terminamos aquí. Vamos entonces, ¿alguna pregunta, dudas, algo que no esté muy claro? Bueno, pues entonces lo dejamos ahí para clarificar. Dios nos ha dado buenos líderes, pero recuerden que Dios es el que nos ha llamado y nosotros nos enfocamos en Cristo y tenemos que marcar la diferencia en esta sociedad, ¿ok? Vamos a orar y luego entonces movemos para lo próximo que venga. Señor Padre Dios, en este momento oramos para darte gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos diste la oportunidad de estar aquí, escuchar tu mensaje. Te pedimos, Señor, que nosotros seamos valientes, Señor, y que si tenemos temores, que si tenemos cosas, Señor, que no te agradan, Padre, yo te pido, te ruego, Señor Padre, que nosotros vayamos al trono de gracia para que encontremos esperanza en tiempos de necesidad, Señor. Padre, también te pido, te ruego, Señor, que bendiga todo lo que se haga durante tu día santo, y en algún momento si se va a comer, que bendiga la comida, y si en algún momento cuando salgamos de la iglesia, que bendigas el caminar a nuestros hogares, y que todo lo que hagamos hoy y siempre sea agradable a tu presencia. Y te presento todas las intenciones que se presentaron al principio, Señor, que tu voluntad y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén, 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 amén. 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 Muchas gracias, hermanos, y Dios les bendiga. Amén. Amén.